Bien, lo que vamos a realizar en el día de hoy es la resolución de un ejercicio correspondiente al repartido práctico en el que estábamos trabajando, es decir, vamos a tomar una función y vamos a realizar los primeros pasos de su estudio completo. ¿Tá? La función seleccionada para trabajar en el día de hoy va a ser la función número 9 del repartido. ¿Sí? Así que la función 9 es f de x igual a 3 menos x2 todo sobre 2x más 2. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, vamos a empezar por el punto 1, que corresponde al estudio del dominio de esta función. Bueno, como ustedes saben, las funciones que presentan problemas de existencia eran de tres tipos. Las que tenían un denominador como esta, que depende de la incógnita, me van a dar problemas porque donde este denominador se haga cero, dividir por cero no existe en matemática. También nos daban problemas de existencia las funciones que tenían un logaritmo en algún lugar, no es este el caso, y las funciones que tenían un símbolo de raíz de orden par, raíz cuadrada, cuarta, y acá tampoco tengo ese problema. Por lo tanto, empiezo por identificar el problema. El problema es que hay un denominador que depende de la incógnita. Entonces, voy a tomar ese denominador y lo voy a igualar a 0 para determinar su raíz. Y voy a despejar de aquí el valor de la x. Bien, quiere decir que si la x vale menos 1, este denominador se estaría haciendo 0. Y como dividir por 0 no existe en matemáticas, ya no existiría el ejercicio entero. Bueno, escribimos que el dominio de esta función son todos los reales, excluido entonces el menos 1. Y recuerden que esto ya empieza a aportarnos información para el futuro croquis. Esto me está diciendo, vamos a ir planteando un pequeño esquema, ¿sí? Recuerden que igual simultáneamente vamos a ir transportando esto a un par de ejes coordenados, papel cuadriculado si tienen mejor. Y bien, dijimos que encontramos un punto de no existencia en menos 1. Así que por menos 1, supongamos que sería acá, hemos detectado lo que nosotros llamamos una asíntota vertical, una recta paralela al eje de la sí que el futuro dibujo no va a cortar ni tocar nunca. Podemos hacerlo en color como para visualizar entonces bien claramente por dónde no puede cortar nuestra función. Una vez que estudiamos el dominio, vamos al punto 2 del recetario que se llama paridad e imparidad. Bueno, en este punto lo que pretendemos es determinar simetrías del futuro dibujo. ¿Tá? Queremos determinar si nuestra función va a ser simétrica con respecto al eje de la sí, es decir, tener una simetría axial, o si es, por ejemplo, simétrica con respecto al origen de coordenadas, en cuyo caso sería una simetría central. Fíjense de todos modos que ya puedo ir previendo un poco cuál es la situación de mi función. Desde el momento que tiene una asíntota vertical en menos 1, la función no va a poder ser ni simétrica con respecto al eje de la sí, es decir, si yo doblo la hoja del cuaderno por donde está el eje de ordenadas, obviamente lo que tengo de este lado no encuentra un espejo del otro lado. Y lo mismo, tampoco encontraremos una simetría central, porque, por ejemplo, un punto de este lado que al simetrizarlo con el origen caiga acá, acá no habría existencia. Bien, entonces eso es un poco lo que puedo prever antes de hacer el tratamiento matemático. Entonces, recuerden que ustedes empiezan por determinar f de menos x, que no es más que ir a la función de partida, ¿tá? Y voy a ir acá, donde hay una x, ahora vas a poner
menos x. Entonces voy a ir poniendo 3 menos el menos x a la 2, y todo eso estará sobre 2 por menos x más 2. Bueno, voy a ir haciendo las operaciones. Fíjense que primero desarrollo la potencia. Un número negativo al cuadrado da positivo. Y abajo tengo un menos 2x más 2. Y voy entonces a comparar esta expresión contra la f de partida. Y como ustedes pueden observar, si bien tienen el mismo numerador, el denominador es distinto. ¿Está? Igual numerador, distinto denominador. Entonces podemos decir que esto va a ser distinto a la función f de x, y por ende mi función no es par. Es decir, no es simétrica con respecto al eje de la y. ¿Será impar? Bueno, vamos a determinar menos f de menos x. Esto no es más que poner un menos delante de la expresión que conseguiste en el renglón anterior. Es decir, un menos delante del 3 menos x2 sobre menos 2x más 2. Pero un signo de menos delante de una fracción cambia el signo del numerador o del denominador, no de ambos. Supongamos que yo decido cambiar el signo abajo. Entonces, dejo el de arriba quieto como está y cambio el signo de todo mi denominador. Comparo esta expresión contra la f de partida. Fíjense que la f de partida tiene el mismo numerador, pero el denominador tiene una diferencia de signos. Así que ya puedo decir que esto es distinto de mi f de x, y por ende mi función no es impar. ¿Tá? Acá vamos a agregarlo como una nota para no olvidar. Signo de menos delante de una fracción cambia el signo del numerador o del denominador. No de ambos. No de ambos. Cuidado con esto, ¿eh? ¿Sí? Atención entonces con esta nota. Bueno, muy bien. Terminamos con el punto 2, que es la paridad y la imparidad. En este caso no tengo información para aportar a mi par de ejes coordenados, porque simplemente esto te aporta información por si llega a ser par o impar, para que perfecciones después tu dibujo al final de toda la información que recabes. Entonces nos vamos al punto 3. ¿En qué consiste el punto 3? El punto 3 tiene por título continuidad. Bueno, lo que nosotros hacemos aquí es estudiar el comportamiento de la función cuando la variable independiente, la mayor parte de las veces es x, se aproxima a los puntos de no existencia por ambos lados. Fíjense que ustedes, cuando estudiaron el dominio, detectaron un problema de existencia en -1. Así que yo lo que hago en este punto de continuidad es estudiar los límites laterales cuando x se arrima a ese -1, a ese punto conflictivo, por derecha o por izquierda. Bueno, vamos entonces a empezar haciendo el límite cuando x tiende a -1 por derecha. Por derecha. Voy a tomar mi función 3 menos x2 sobre 2x más 2. Y empiezo por reemplazar x por el valor de la tendencia. Fíjense que cuando cambien aquí la x por -1, -1 al cuadrado es +1, entonces es 3 menos 1, esto te quedó 2. Y acá abajo te dio 0. Cuando una parte de la expresión se anula y yo estoy haciendo un límite lateral, recuerden que ustedes tienen que sacar ese pedacito que se está haciendo 0 y estudiar aparte su signo, como si no existiera nada más. ¿Tá? Va a ser más
menos. Entonces, si yo me estoy arrimando al menos 1 por la derecha, voy hacia el menos 1 por la derecha, observen cómo sería un 0 más. Entonces, un número sobre 0 da infinito y más dividido más es más. Bueno, del mismo modo, vamos a calcular el otro límite lateral, es decir, el límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda del 3 menos x2 sobre 2x más 2. Bueno, vamos a reemplazar la x por menos 1. Menos 1 al cuadrado es más 1. 3 menos 1, esto te daría 2. Y acá abajo, como dijimos, un 0. Pero si yo ahora me voy a arrimar al menos 1 por izquierda, al menos 1 por izquierda, esto me da un 0 menos. Un número sobre 0 da infinito, pero el signo es más dividido menos da menos. Bien, ya estaríamos en condiciones, voy a tomar otra hoja, entonces, y generalmente es del tamaño de toda la carilla, lo que hacemos es construir un par de ejes coordenados, elegir una escala que no sea muy apretada, puede ser 1 centímetro una unidad, si están en papel cuadriculado, capaz que 3 cuadraditos una unidad o 4 cuadraditos una unidad. Ya vamos a marcar que teníamos una asíntota y lo estábamos haciendo con color, una asíntota vertical por menos 1, la vamos a marcar ahí. Esta recta hecha en color, el futuro dibujo no lo va a cortar ni tocar. Y bueno, ahora lo que me acabo de, digamos, determinar es que cuando me arrimo al menos 1 por derecha, la función se va hacia el más infinito, menos 1 por derecha, la función se va hacia el más infinito, mientras que menos 1 por izquierda nos dio menos infinito. O sea, menos 1 por izquierda, menos infinito, y lo marcamos acá. Bien, dejamos de lado el croquis que vamos construyendo y seguimos con el próximo punto. Bueno, y el punto 4 serían los ceros y signos. Bueno, como es una función racional, porque se trata de un cociente de funciones polinómicas, vamos a estudiar, por un lado, ceros y signos del numerador, luego denominador y luego cociente. En el numerador tengo un 3 menos x2 que voy a igualar a 0 porque pretendo determinar raíces. Pueden hacerlo por báscara, pero es una ecuación de segundo grado incompleta que tiene un A menos 1, cuidado que está desordenado, un B0 porque no tiene término en X, y un C3. Con eso pueden aplicar báscara y resolver, o como voy a hacer yo, lo voy a hacer por despeje, y cuando aplican raíz cuadrada para despejar la X, recuerden que sirve tanto el valor positivo como negativo. Dos raíces, como era esperable por ser de segundo grado. ¿Está? Y vamos a poner acá, numerador, una raíz es menos raíz de 3 y la otra es más raíz de 3. Y el signo, arranco de este lado por el signo del término de mayor grado, cuidado que es negativo, cambio, cambio. Bueno, si voy a mi denominador, el denominador es 2x más 2, lo igualo a 0 porque quiero determinar su raíz, es de primer grado, y acá simplemente entonces por despeje y consigo una raíz en menos 1. Voy a colocar acá el signo entonces de mi denominador, el menos 1 queda por aquí, y arranco de este lado con el signo del término mayor grado en ese denominador que es un más, cambio. Y entonces vamos al cociente, que sería el signo de nuestra función racional. Vamos a bajar todo. Acá tengo el menos raíz de 3, una raíz. El punto que anula el denominador en el cociente es un no existe. Me está quedando de esta manera.
y el signo por regla de signos. Menos dividido más, menos. Más dividido más, más. Más dividido menos, menos. Y menos dividido menos es más. Y este es el signo de mi función que voy entonces a ir a transportar a mi par de ejes coordenados. Si ustedes quieren, pueden calcular la raíz cuadrada de 3, más o menos cuánto da, para tener una idea de dónde colocar entonces ese valor de la raíz, ¿sí? Las raíces. Bueno, la raíz cuadrada de 3, calculadora en mano, si quieren, si es necesario, raíz cuadrada, a ver, raíz cuadrada de 3, 1.73 más o menos. Así que 1.73, traigo mi par de ejes coordenados, por menos 1.73 tendríamos una raíz, acá sería el menos 2, menos 1.73, pónganle que estuviera por acá, hacemos en punteado, punteado por donde está la raíz, la marcan fuerte, y la otra estaba en 1.73, o sea que la tenemos por acá, 1.73, también en punteado, y marcando entonces fuerte que por ahí va a cortar nuestra función. Repito, este sería la raíz de 3 y esta sería menos raíz de 3. Y también tenemos los signos. Fíjense que, saquemos esto momentáneamente, tenemos de la raíz de 3 a nuestra derecha el signo es menos, quiere decir que si de acá para acá el signo es menos, dibujo por abajo, voy a tachar prolijamente y clarito lo contrario. Luego, entre menos 1 y raíz de 3, el signo es más, quiere decir que el dibujo está por arriba del eje, vos tachás prolijamente lo contrario. Entre menos 1 y menos raíz de 3, el signo es menos, dibujo por debajo del eje, tacho lo contrario, y luego el signo vuelve a ser más, dibujo por arriba, tacho prolijamente lo contrario. Y observen cómo las flechas no han quedado en ninguna zona tachada, lo cual me marca que estoy trabajando bien o por lo menos coherente. Bueno, ahora vamos a pasar a el punto 5 de nuestro recetario, que es lo que nosotros llamábamos las ramas infinitas. Recuerden que aquí lo que yo hago es estudiar el comportamiento de la función cuando la variable independiente, en este caso la x, se corre hacia el más y luego también hacia el menos infinito. Bueno, expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado, solo cambio aquí la x por el valor de la tendencia, esto va a tender a más infinito, pero como tiene un menos delante, cambiándole el signo, ese numerador tenderá a menos infinito. Abajo, expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado, solamente cambian acá, él tiende a más infinito y por ende todo tu denominador tenderá a lo que él tienda. Bueno, un infinito arriba, un infinito abajo, no importa los signos, es indeterminado. Y como era generado por cociente de polinomios, aplicábamos la llamada regla 2 y me quedaba con el término de mayor grado arriba y el término de mayor grado abajo, con el signo que tengan delante. Vas a cancelar una x de arriba con una de la que está abajo, acá me va a quedar límite cuando x tiende a más infinito. Bueno, acá te quedó un menos x arriba y un 2 abajo, vas a cambiar x por el valor de la tendencia, menos infinito sobre un número da menos infinito. Voy a ir aquí y cuando la x se corre hacia el más infinito, me dio menos infinito. Bien, ahora calculo la otra ría.
es decir, el límite cuando x tiende a menos infinito del 3 menos x2 sobre 2x más 2. Otra vez, ahora cambio la x por menos infinito al cuadrado da más infinito, con un menos delante cambiará el signo, y abajo gobierna este, será menos infinito. Bueno, indeterminado. Lo voy a levantar otra vez por regla 2 y entonces voy a quedarme con el término de mayor grado arriba y el término de mayor grado abajo. Voy a cancelar una x de arriba con una x de abajo, me quedará menos x sobre 2, cuando x tiende a menos infinito, menos y menos dará más. Y me voy a venir a mi par de ejes coordenados, cuando x tiende a menos infinito, se va hacia el más infinito. Siguen siendo coherentes, no hay flechas en zonas tachadas. Bueno, y ahora vamos al punto 6, asíntotas. Ya dijimos que la tabla de clasificación de asíntotas hay que recorrerla tanto para el más como para el menos infinito. Es decir, primero puedo recorrerla para el más, después cuando me largue para afuera, salgo y la empiezo a recorrer para el menos. Puede darme la misma asíntota para ambos lados, en cuyo caso será una sola recta que atraviese todo el dibujo. Puede darme hacia el más infinito una asíntota y hacia el menos otra diferente, o incluso puedo tener asíntota hacia un lado y hacia el otro no. Bueno, para entrar a la tabla de clasificación de asíntotas, entramos según lo que nos dio la RIA. Entonces, como el límite de f de x, cuando x tiende a más infinito, me dio infinito, no importa el signo, en realidad, la tabla me dice que tengo que calcular el valor del m. ¿Quién era m? M era el límite, en este caso cuando x tiende a más infinito, de mi f de x sobre x. O sea que en este caso tendrás que hacer el límite cuando x tiende a más infinito, respetar la altura de los símbolos, por arriba de la raya de fracción va la f, o sea va el 3 menos x2 sobre 2x más 2, y por debajo la x. X que voy a transformar en fracción poniéndole denominador 1. Entonces, en definitiva, lo que yo tengo acá es un cociente de 2 fracciones. Para dividir fracciones, la primera se deja quieta como está, y en lugar de dividir, se multiplica por la segunda invertida, es decir, el 1 para arriba, la x queda abajo. Así que me viene dando límite cuando x tiende a más infinito, numerador por numerador, denominador por denominador. Voy a reemplazar x por el valor de la tendencia. Expresiones polinómicas de tendencia infinita gobiernan los términos de mayor grado. Una indeterminación del tipo infinito sobre infinito generada por cociente de polinomios que, según la regla 2, levantaremos tomando el término de mayor grado arriba y el término de mayor grado abajo. Voy a simplificar. Fíjense que no queda nada arriba, me tengo que imaginar un 1, y entonces nos dio menos 1 medio. Y esa sería mi m. Cuando la m nos da un número, entonces la tabla te dice que hay que calcular el n. ¿Y quién es el n? N es el límite, en este caso cuando x tiende a más infinito, de mi f de x menos m por x. O sea, en definitiva, tengo que hacer el límite cuando x tiende a más infinito
de un 3 menos x2 sobre 2x más 2, más 1/2 x. ¿Y qué voy a hacer para calcular este límite que está dado como una suma de dos términos de la misma especie? Antes de cambiar x por el valor de la tendencia, la regla nos decía, como lo vimos en el problema 26 y 31 de límites, que hay que reducir esta expresión a común denominador antes de cambiar x por el valor de la tendencia. Y el común denominador entre estos dos, el mínimo común múltiplo, es este, porque dentro de este está metido el factor 2. ¿Tá? Entonces, no se olviden que en realidad esto es lo mismo escribir si saco un 2 de factor común, así. Entonces queda evidenciado que este denominador estaba metido acá adentro. Por eso este es el común denominador. Así que paso siguiente, vamos a dejarlo acá arriba para tenerlo bien a la vista. A ver, ahí voy a llevar a común denominador, o sea que sería el límite cuando x tiende a más infinito. Común denominador dijimos que es el 2 por x más 1. Mi común denominador lo divido por el denominador que tengo, me da 1, así que se multiplica por 1 lo que está arriba. Viene un más. Mi común denominador lo divido por el denominador que tengo y el resultado sería por lo que multiplicas lo que está arriba. Es decir, que el 1x se multiplica por el x más 1 que le falta. Operan arriba en ese numerador, ¿tá? A ver, que quede esto bien claro. Para sacar común denominador, mi común denominador se divide por el denominador que tengo y el resultado es por lo que multiplicas lo que está arriba. Si yo mi común denominador lo divido entre esto, son iguales, me da 1. Por eso multiplico por 1 lo que está acá. Pero luego, si mi común denominador lo divido entre el denominador que tengo, lo que está arriba se multiplica por x más 1. Lo que está arriba se multiplica por x más 1. Bien, voy a hacer cuentas en ese numerador, jamás en el denominador, y me va a quedar 3 menos x2 más x2 más x sobre 2 por x más 1. Se van a simplificar, me va a quedar otra vez infinito sobre infinito indeterminado, generado por cociente de polinomios, así que voy de nuevo por la regla 2 y me queda el límite cuando x tiende a más infinito de término de mayor grado arriba x, término de mayor grado abajo el 2x, se van a simplificar y me va a dar un medio. Así que lo que ustedes acaban de descubrir es una asíntota oblicua de ecuación y igual m por x más n, y esto era para x tendiendo a más infinito. Lo que correspondería es ahora que la tabla me largó afuera, volver a entrar, pero hacerlo para el menos infinito y ver si me da la misma asíntota u otra diferente. Entonces, vuelvo a entrar a la tabla, pero ahora con el menos infinito. Entonces arranco poniendo como el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito, es decir, la ría te había dado infinito, no importa el signo, te obligaba a calcular el m. M era el límite cuando x tiende a menos infinito de mi f de x sobre x. Es decir, el límite cuando x tiende a menos infinito, respeto la altura de los símbolos, por arriba va el f, o sea, el 3 menos x2 sobre el 2x más 2 y por abajo x. Transformo en fracción
cosa de considerar que teníamos un cociente de 2 fracciones, y entonces, según la regla, dejo la primera fracción como está y multiplico por la segunda invertida. O sea que me queda que la m es el límite cuando x tiende a menos infinito del 3 menos x2 sobre 2x2 más 2x. Otra vez te va a quedar infinito sobre infinito. Perdón que acá era un menos. A ver, esperen un segundito que tengo que corregir un signo. Igual de todos modos, infinito sobre infinito, sin importar el signo, me va a dar indeterminado. Pero vamos a corregir, las cosas hay que hacerlas bien. O sea, esto es menos infinito al cuadrado es más infinito, con el menos delante daba menos. ¿Está? Bueno, y esta indeterminación la levanto con la regla número 2, así que me quedo con el término de mayor grado arriba y el término de mayor grado abajo. Se va a ir y me va a quedar que la m es menos 1/2. Por ahora, igual que lo que me había dado para el otro lado. Y como la m te dio un número, calcularás el n. El n era el límite, cuando x tiende a menos infinito, de mi f de x menos m por x. O sea, n es el límite cuando x tiende a menos infinito, y como ya dijimos, son dos términos de la misma especie, hay que reducir a común denominador. Mismo tratamiento que el anterior, así que te queda un 1 por el 3 menos x2, y acá era un más el 1x por x más 1. Bueno, esto obviamente son las mismas cuentas que ya tenía hechas del paso anterior, ¿sí? Allá arriba, las mismas cuentas, así que me terminaba dando, porque no tengo mucho espacio, el límite cuando x tiende a menos infinito de un menos x2, y después era más x2 más 3 más 1 más 3 más x, se iban y abajo nos quedaba un 2 por x más 1. O sea que cambio de hoja. Vamos aquí. El n viene siendo entonces el límite cuando x tiende a menos infinito de un 3 más x sobre 2 por x más 1, dará menos infinito arriba, menos infinito abajo, una indeterminación generada por cociente de polinomios y una regla 2 para deshacerme de la indeterminación. Voy por el término de mayor grado arriba, término de mayor grado abajo, simplificación, y el resultado es 1/2. Bien, así que también tengo en este caso, entonces, una asíntota oblicua de ecuación y igual m por x más n para x tendiendo a menos infinito. Y son la misma asíntota, ¿está? La misma ecuación para los dos lados. Así que esa recta que va a atravesar todo el dibujo hay que dibujarla, y para dibujar una recta necesitamos construir una tabla de valores con por lo menos 3 puntos. 3 puntos cualesquiera, ¿está? Así que yo le voy a dar, por ejemplo, el valor 1 menos 1/2 más 1/2, 0. Le voy a dar el valor 3, menos 3 medios más 1/2, menos 2 medios. Y le voy a dar el valor menos 3.
menos por menos, más 3 medios, más 1 medio, 4 medios, 4 medios es 2. Y con estos valores voy a ir a mi croquis. Fíjense los puntos. 1, 0, cuando la x vale 1, la y vale 0. Después 3 menos 1. Bueno, vamos a buscar el valor 3. 1, 2, 3, menos 1. Y el otro punto es menos 3, 2. Menos 3, 2. Bien. Si los 3 puntos están alineados, fíjense que acá era este y este, la recta que pasa por ellos es la asíntota oblicua que estábamos entonces buscando. ¿Sí? Y la trazamos. Por ahora hasta acá es toda la información que tenemos. No puedo hacer un croquis todavía de mi función porque no tengo las herramientas suficientes. Simplemente vamos a, digamos, dejar por aquí, teniendo entonces una idea de las zonas por donde va a pasar el futuro dibujo, cuáles son sus raíces, dónde tiene una asíntota y demás. Bien, nos estamos viendo entonces en una próxima etapa para poder avanzar integrando nuevas herramientas para realizar el estudio completo. Suerte.